Bienvenidos, bienvenidos a Nueva Historia. Como ya mencionaba Edwin, donde ayudamos a las personas a vivir una nueva historia con Dios. En esta ocasión vamos a retomar la serie, que este sería nuestro tercer capítulo. La serie llamada Comunidad, tu vida en misión. ¿Ok? Y antes de iniciar, yo le voy a pedir por favor, así como está, ¿qué le parece si cierra sus ojos y inclinamos nuestro rostro en señal de reverencia y oramos a Dios? Señor, te damos gracias, Dios, por este privilegio que tú nos das de poder estar en tu casa, de poder haber hecho un espacio, Señor, en este día, poder asistir, poder vencer, Señor, también los obstáculos que quizá en nuestro diario vivir nos enfrentamos, Padre. Queremos poner este servicio en tus manos, te hemos alabado, hemos glorificado. Hoy te pedimos que seas tú hablando a nuestra vida y hablando a nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, obrando en cada familia aquí representada. Te lo ponemos en tus manos y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, continuamos con la serie Comunidad, tu vida en misión. Y en esta ocasión, acuérdense que estamos viendo las 5 prácticas misionales. ¿Sí se acuerdan? 5 prácticas misionales. Y esta serie en particular la estamos basando en este libro, en el libro Descubre tu misión ahora, que ya les hemos mencionado en los domingos anteriores, que si quieren ustedes adquirir el libro en formato PDF, ustedes pueden escanear el código QR o mandar también un mensaje a ese número que está ahí y le ponen ahí, mándame el libro o lo que sea, y se los hacen llegar, ¿ok? Entonces, esta serie la estamos basando en este libro, pero obviamente este libro está basado en la palabra de Dios. No quiero que se me vayan a asustar, hermanos, y se vayan acá a querer rasgar las vestiduras y cosas así. No. Estamos hablando y estamos trabajando sobre la palabra de Dios. Otra cosa también que queremos mencionar es de que no estamos descubriendo el hilo negro. No es algo a lo mejor que usted no ha escuchado anteriormente. Es algo que cotidianamente lo hacemos. En ocasiones lo llevamos a cabo, estas 5 prácticas misionales las llevamos a cabo, pero a veces ni cuenta nos damos. Entonces este libro nos ayuda a concretar, a enumerarlas para saber exactamente qué es lo que estamos haciendo. Ahora, otra cosa que también quiero mencionar, que ya también lo hemos dicho anteriormente, es de que esto, en las 5 prácticas misionales, no es un checklist. No es decir, ya hice el 1, ya hice el 2 y ya hice el 3 y así nos vamos. No se trata de eso. Se trata de hacerlo genuinamente, naturalmente. Los pasos se van dando, y si tú te encuentras con el tercer paso, ¿alguien se acuerda cuál es el tercer paso? El segundo paso, perdón. Escuchar. Si usted está en ese momento de escuchar y usted a lo mejor no oró en ese momento, no diga, híjole, ¿sabes qué? No, cállate, no digas nada. Déjame irme, déjame orar para luego hacerlo. No, sino es paulatinamente estos pasos, estas 5 prácticas misionales se pueden dar naturalmente en nuestra vida. Una vez que usted y yo las podamos identificar, las podamos comprender, va a ser mucho más fácil tener nuestra vida en misión. Acuérdese que la serie se llama Comunidad, tu vida en misión. Y recordemos, y eso lo hemos estado repitiendo en los grupos de vida, que para arrancar con todo esto necesitamos entender una cosa, bueno, varias, pero primero esto. Necesitamos entender que tenemos una misión, un propósito específico de parte de Dios para nuestra vida. Ahora díganlo por favor todos. A ver fuerte, yo tengo un propósito, tengo una misión de parte de Dios para mi vida. Y esta es la misión que nosotros estamos llevando a cabo. En pocas palabras es ayudar a las personas a vivir una nueva historia con Dios. Usted ha llegado a este lugar, se le ha platicado, se le ha predicado, se le ha enseñado la palabra de Dios. Usted ha aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador, y entonces se le ha dicho que lo primero que usted debe de hacer no es ser envidioso con lo que usted tiene, sino compartir
el amor de Dios a las demás personas. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Y entonces, el ayudar a las personas a vivir una nueva historia con Dios, en ocasiones queremos hacerlo. En ocasiones tenemos toda la intención de querer hacerlo, pero a veces no sabemos cómo y no sabemos por dónde empezar. Este libro se trata precisamente de esto, y esta serie se trata precisamente de esto. Nos dice 5 prácticas misionales que a continuación las vamos a ver y las vamos ejecutando, y cada una podemos nosotros desenvolvernos y llevar a las personas a los pies de Cristo. Hay 3 puntos o hay 3 cosas que nosotros debemos de realizar en esa misión. Mientras usted va cumpliendo su misión, mientras usted va cumpliendo el propósito de Dios, alcanzar, restaurar y reproducir es algo que se tiene que ir dando naturalmente. Es algo que tiene que usted estar haciendo de una u otra forma, y esta serie nos ayuda a comprenderlo. Dijimos que la primer práctica misional, ¿cuál era? ¿Alguien se acuerda? A ver, ¿cuál? Oración. Comienza con oración. ¿Sí se acuerdan? Y entonces era orar al Señor para tener en nuestro diario vivir algo que llamábamos citas divinas. ¿Sí se acuerdan de esa definición, verdad? Citas divinas. Y el ejemplo nos lo ponía Edwin y lo veíamos ahí en el libro también, en el grupo de vida. Mientras que yo tengo la intención, mientras que usted tiene la intención de llevar el evangelio a las demás personas, lo primero que tenemos que hacer es poner en oración. Poner ese deseo, ese anhelo de compartir la palabra de Dios en oración ante Dios. Y decirle al Señor: Señor, pon en mi camino, pon en mi diario vivir a la persona correcta, la cual tú quieres que yo vaya y le hable. A la persona que requiere y necesita en ese momento una palabra tuya, una palabra de aliento, y permíteme a mí, permítele a usted ser ese instrumento que Dios usa para poder llevarlo. Pero lo primero es oración, para poder tener citas divinas, decía ese capítulo. En esta ocasión vamos a tener un capítulo muy interesante. Y ya con la primera palabra ya me dio hambre para mí. Dice comer, servir. Comer, servir. Esta palabra de comer, muchos podríamos decir, ¿cómo? ¿Cómo puede ayudar a yo poder compartir la misión de Jesús? ¿Cómo puede ayudar en mi vida para yo poder ir y llevar el plan de salvación a las demás personas? Servir, sí lo entiendo. Servir es algo común. Servir es una palabra que a lo mejor domingo a domingo nos mencionan, pero comer, hoy te lo vamos a ver. Dice la gran idea en esta ocasión, quiero que pongan mucha atención. Dice: haz un espacio en tus días para hacer comunidad. Haz un espacio en tus días para hacer comunidad. Realiza la práctica de escuchar y busca oportunidad de servir. A lo que vamos es de que todo el tiempo necesitamos estar activos en nuestra mente y nuestro corazón, siempre expectantes de qué es lo que Dios puede hacer en este día con nosotros. ¿Qué es lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida? Por eso dice ahí, en nuestros días, yo sé que nuestros días son muy ajetreados. Nuestra agenda está llena. A veces no tenemos ni un momento de respirar, pero es necesario, si usted y yo queremos servir a Cristo, si usted y yo queremos llevar el plan de salvación y cumplir la misión, es necesario hacer un espacio en nuestros días. En esa agenda apretada, usted haga un espacio para hacer comunidad e integrarse con las demás personas, platicar con los hermanos, platicar con las personas a su alrededor. Y luego dice: realiza la práctica de escuchar. El domingo anterior, el domingo pasado, escuchamos y entendimos cuál era la diferencia entre oír y escuchar. ¿Alguien se acuerda? Se lo dijo el hermano Martín, que oír, ¿qué era? Era simplemente percibir ruidos, percibir susurros, percibir movimiento, algo simple.
Pero el escuchar va mucho más allá, y eso se nos explicaba. El escuchar va mucho más allá. El escuchar tiene una palabra que podemos nosotros definir al escuchar, y es prestar atención. El escuchar, cuando tú y yo escuchamos, necesitamos prestar atención. Y eso es lo que se requiere, y esa es la gran diferencia. El oír, como luego dicen, ¿verdad? Nos puede entrar por un oído y salir por el otro. Pero el escuchar es prestar atención a lo que la persona tiene que decirme. A la persona con la que yo estoy entablando esa relación tiene que decirme. Entonces, esa es la diferencia entre oír y escuchar. Y así como en la oración necesitamos realizar citas divinas, el escuchar también era muy claro. El escuchar es simplemente guardar silencio y prestar atención a la necesidad de tu prójimo para ver en qué área de su vida podemos ayudar. Lo vuelvo a repetir, es guardar silencio y prestar atención a la necesidad de su prójimo. ¿Por qué? Porque realmente la práctica de escuchar, yo creo que todos batallamos. Al momento de decir escucha, ya batallamos. Si yo les digo, además, ahorita que les dije vamos a poner atención, ya andamos bien lejos. Porque batallamos con eso, batallamos con poner atención. Y lo que más queremos es hablar. Así que cuando nos encontramos con una persona en nuestra vida y esa persona comienza a hablar, muy seguramente usted ya está comenzando a formularse en su mente lo que usted va a repetir, lo que usted va a contestar. ¿Es cierto o no es cierto? Y ya cuando termina la persona, tú dices, sí, pero mira, ya hasta interrumpimos. Y comenzamos a hablar. Y la persona realmente eso se puede percibir, eso se puede notar. Y podemos darnos cuenta que no estamos escuchando y no estamos prestando atención. Déjeme decirle algo. Necesitamos guardar silencio, aunque nos duela. Necesitamos guardar silencio, aunque sea difícil. Necesitamos guardar silencio y escuchar la necesidad de nuestro prójimo para ver en qué área de su vida le podemos ayudar. Porque fíjese bien, hay algo bien importante. Porque no es fácil y no es sencillo que una persona hable de su dolor, hable desde lo más profundo de su corazón, hable de sus problemas, hable de sus necesidades. Así que si tú estás enfrente de una persona la cual está abriendo su corazón ante ti, por favor, prestemos atención, guardemos silencio y escuchemos. Muchas veces la práctica de escuchar soluciona problemas. Académicamente hablando, psicológicamente hablando, los especialistas en la materia lo recomiendan. Yo sé que la palabra de Dios está plagada de versículos que también lo hacen, pero quiero ponernos un poquito en contexto a lo que a lo mejor ustedes ya conocen o están más familiarizados. ¿Ok? Cuando una persona habla de lo que está sufriendo, de lo que está pasando, y la otra persona simplemente escucha, ese problema se está vaciando y es como un peso quitado de encima. Y entonces la persona se siente más ligera, se siente mejor, automáticamente se siente mejor. Y nosotros ¿qué hicimos? Simplemente escuchar. Es más, en ocasiones a veces no necesitamos decir nada, solamente escuchar. Cuando alguien está pasando por un duelo, ¿qué podemos decir? Nada, no podemos decir nada. Es simplemente estar presente y escuchar y acompañar. En ocasiones eso es necesario. Pero ahora imagínense ustedes, eso estamos hablando en el ámbito de la psicología, de la psiquiatría, de la educación, eso es en ese ámbito. Pero imagínense si lo transportamos a lo que es el ámbito espiritual. Imagínense eso. Imagínense una persona que escucha. No solamente el problema se va a vaciar a través de eso, sino que la persona que escucha tiene una palabra de Dios para darle a esa persona. Imagínense si usted está escuchando la necesidad, la prueba, el dolor, y usted tiene una palabra de aliento de parte de Dios para esa persona, va a ser mucho mejor.
Va a ser mucho mejor. ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que podemos hablar después de escuchar? Porque en ocasiones el escuchar el problema no es solamente escucharlo y decir, déjame hacerlo. Los problemas se escuchan, pero también podemos escuchar no solamente con el oído, no solamente con las orejas podemos escuchar también con nuestros ojos, porque podemos ver el contexto, podemos ver la necesidad de las personas. Pero sobre todas las cosas requerimos un corazón receptivo y un corazón conectado de parte de Dios o con Dios para saber cómo vamos a accionar, para saber qué es lo que vamos a decir. Porque no es solamente decir por decir, porque no solamente es hacer por hacer, sino hacerlo de la manera correcta. ¿Qué, hermanos? Entonces, eso es comenzar con oración, esto es escuchar, y en esta ocasión vamos a ver el capítulo de comer, servir. Ya lo dijimos, haz un espacio en tus días para hacer comunidad, realiza la práctica de escuchar y busca oportunidades de servir. Hay un propósito en todo esto. Hay un propósito en el cual, ¿por qué escuchar? ¿Por qué orar? ¿Por qué indagar? ¿Por qué buscar la necesidad? Nada más para decir, sí, yo sé lo que necesito. No es eso. Esto es algo mucho más allá. Es más, en ocasiones es algo que ni siquiera nos incumbe a nosotros. Es Dios, es Jesús a través de nuestra vida, para poder nosotros ser instrumentos y que Jesús supla la necesidad. No eres tú, hermano, no soy yo. Es Cristo a través de nosotros. Eso es lo que importa. Y entonces el saber, el escuchar y comenzar con oración tiene un propósito. Y el propósito es tratar de subsanar la necesidad de esa persona. Ahora, el servir, ahorita lo vamos a ver, no es solamente es aportar económicamente. A veces nosotros decimos, bueno, es esto. No, no se limita a, es mucho más allá. Y ahorita lo vamos a ver. Es todos los creyentes, dice Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47. Encontramos estos versículos, pero solamente vamos a leer este. Dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Estamos hablando de comunidad. Y déjeme decirle algo. Y déjeme confesarle algo también. Yo sé que algunos ya lo saben, pero le voy a mencionar. Personalmente, batallo bastante, hermano, para hablar. A lo mejor usted no sabía, pero batallo mucho para hablar con las personas. Batallo bastante para juntarme y convivir. Batallo mucho. A mí me gusta estar solo, a mí me gusta ya bien lejos. Pero yo sé y entiendo que no es así. Porque yo no me voy a poder predicar a los nopales o hablarle a los conejos o a las liebres que anden por ahí. No, eso lo entiendo. Y es algo que Dios está trabajando en mi vida. Pero esto, más de un mandato de hacer una comunidad o de comenzar a hacer comunidad, es una necesidad. Dios nos diseñó con esta necesidad de estar en comunidad. Y lo vemos desde el Génesis. Lo vemos desde el Génesis. Yo sé que es un ejemplo que siempre se ha puesto y lo vuelvo a poner. Adán, estando solo, ¿qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Entonces desde ahí comienza esa comunidad, esa necesidad de entablar relación con las demás personas. Y allá en la iglesia denominada la iglesia primitiva, lo entendían a la perfección. Tenían todo en común. Comida, la necesidad que tenían entre todos, ayudaban y cooperaban y salían adelante. Hacer comunidad es lo que requerimos. Y es, aparte, una necesidad latente. Comenzar con oración, ya lo vimos, citas divinas nos ayudan hacia dónde dirigir y aplicar nuestra misión. Es por eso que necesitamos comenzar con oración. Después escuchar es guardar silencio y prestar atención a la necesidad de tu prójimo. Ahí los hermanos americanos, ahí lo leen, por favor. Porque no. Muy bien. Entonces, dice Mateo,
capítulo 9, versículo del 9 al 13. Y estamos entrando al ámbito de comer, de comer. Miren, el libro menciona, y yo se los planteo también. Cuando escuchamos de Jesús, ¿qué es lo que hizo Jesús para llevar las buenas nuevas a las personas? Muchos podemos decir orar, muchos podemos decir el sacrificio perfecto que hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad que sí? Podemos decir Jesús ayunaba, Jesús compartía, Jesús caminaba, Jesús hacía milagros, Jesús oraba por las personas, pero muy pocas veces decimos que Jesús comía, porque se nos hace raro. Por eso les decía al principio, ¿cómo que comer, hermano? Caray, eso sí me interesa, como dicen algunos. Pero Jesús comía, pero comía con un propósito. Tenía comidas a diario con sus discípulos, con la gente que literalmente no era bien vista en la sociedad. Jesús lo hacía, y a través de las comidas con un propósito específico, Jesús hacía su misión. Lo vemos en Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13. Dice: más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Ya se imaginarán ahí el contexto. Los fariseos, los escribas estaban a grito abierto. ¿Cómo puede ser posible que Jesús coma con esos pecadores? ¿Cómo puede ser posible que Jesús se acerque y conviva con esos pecadores? Y Jesús lo escuchó. Yo sé que algunos de ustedes conocen la respuesta. Jesús dice: yo he venido aquí y estoy aquí porque realmente los sanos no requieren de médico, sino los enfermos. Yo me junto con los pecadores, porque al final de cuentas los pecadores es al que tienes que llevarle el plan de salvación. Y era así de simple lo que Jesús entendía y lo practicaba. Pero déjeme decirle una cosa: el comer en aquel tiempo a lo mejor tenía un peso simbólico mucho más grande que el que es ahorita. Cuando en aquel tiempo alguien se invitaba a comer, era más íntimo la situación, era más importante. Quiere decir que tú le importabas a esa persona y esa persona te importaba a ti. De ese tamaño era el peso. No solamente era una costumbre cualquiera o una rutina nada más. No, tenía un peso grande, porque mientras se comía había un ritual alrededor de lavarse las manos, de lavarse los pies, de acomodarse, de quién se sentaba a los lados del anfitrión. Todo eso importaba. Si alguien había invitado a comer y se ponía en medio, las personas que estaban inmediatamente a un lado de ellos, quiere decir que esas personas eran más importantes en la vida del anfitrión. Y así, había muchas situaciones que enmarcaban el simple hecho, como quizá ahorita lo podemos ver, de comer. Pero realmente tenía mucho peso. Y entonces Jesús lo hacía muchas veces. Usted puede checar los evangelios y podemos encontrar todo esto que estamos diciendo. Nosotros, y el libro lo menciona como comidas misionales. Comidas misionales. No sé si usted lo sepa, pero los que asisten a un grupo de vida, algo que hacemos ahí es comer, ¿verdad que sí? Y mientras comemos, comentamos que celebramos, cómo Dios, podemos ver la mano de Dios en nuestra semana, en nuestro día, cómo bendecimos a las demás personas, y comenzamos a entablar una relación con el simple hecho de compartir alimentos. Así que el comer es algo importante. El comer es una práctica misional, y es la tercera práctica misional. Comer, oración, escuchar y comer. Comer con esa intención. Comer con la intención de poner en práctica lo que hemos ya estado realizando. Por ejemplo,
no solamente es usted salga a la calle y la primera persona que usted se encuentre invítela a comer. No, no se trata de eso. Se trata de alguien, específicamente alguien que usted quiere escuchar, que a lo mejor usted ya ha orado por esa persona y simplemente le invite a comer. Cuando estamos en la comida es un momento de tensión, ¿verdad que sí? No sé si usted ha sentido eso, pero a veces no sabemos ni qué decir, ni qué hacer. O cómo vamos a empezar, como poquito, como mucho, me limpio, uso tenedor, cuchara, con la mano, ¿cómo? Bueno, todas esas implicaciones se llevan a cabo en este acto de comer. Pero también esas implicaciones que pudiese parecer sencilla, pero a la vez es muy complejo, rompen esas barreras, rompen a lo mejor esas cadenas que están en contra. Y con el simple hecho de comer y entablar una relación y comenzar a preguntar, comenzar a indagar, comenzar a escuchar, podemos comenzar una bonita y verdadera relación. Pero sobre todo, podemos llevar el plan de salvación a las demás personas. No sé si usted haya comido alguna vez con alguien que usted no conoce. Algunos comen lejos, algunos se tapan la boca, algunos mastican y luego se agachan. Algunos llegamos al restaurante y vamos a orar. No, pero que la gente no me vea. Nos agachamos y oramos en el suelo y luego ya nos paramos. Hay muchas situaciones que implican el comer, y más cuando es una persona que no conocemos. Lo vuelvo a repetir, con el simple hecho de la práctica en comer se rompen y se quiebran, se derrumban muchas barreras. Jesús por eso lo hacía. Lo hacía con una intención. No solamente era al azar, hermano. No lo hacía nada más porque muchos decían, más adelante lo podemos encontrar, le decían glotón, le decían pecador, pero no era eso. Tenía un propósito específico y era llevar el plan de salvación a esas personas a través de un simple plato de comida. Cuando usted abre sus puertas y usted brinda esa comida con ese propósito de bendecir a las demás personas, de llevar el plan de salvación a las demás personas, grandes cosas pueden ocurrir. Y esta es una opción más. Y les digo porque hemos dicho o hemos escuchado a muchos decir, yo quiero servirle a Dios, yo quiero predicar su palabra, yo quiero llevar el mensaje de salvación, pero no sé cómo. Hermano o hermana, si usted cocina y tiene un buen sazón, usted es candidato. Es que yo no cocino, pues si tiene algo ahí para comprar, usted es candidato. Es que a la quincena, hermano, bueno, usted es candidato o usted es candidata. El detalle es de que necesitamos utilizar todas las herramientas que hay a nuestro alcance para poder llevar el plan de salvación. Esto, como una simple comida, puede ser una herramienta que Dios puede usar poderosamente para arrebatar el alma o las almas al enemigo, a Satanás. Simplemente está en que usted y yo lo pongamos en práctica. ¿Ok? La siguiente práctica misional es servir. Dice, quiero que los que anotan, por favor, anoten esos versículos. Lo vamos a ir viendo en el grupo de vida después. Pero en Juan 13 encontramos este versículo donde Jesús está hablando sobre el servicio. Y el ejemplo más grande que usted y yo tenemos del servicio a los demás es nuestro Señor Jesús. Dice, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo hago con ustedes. Mateo 20, del 20 al 28, nos encontramos una historia donde los discípulos, algunos de ellos y su familia, querían un lugar exclusivo con Jesús. Una posición exclusiva y de renombre con Jesús. Pero Jesús prácticamente viene a repetir lo mismo. El que quiera ser el primero, tiene que ser ¿qué? El último. Jesús nos viene y nos muestra lo que es un verdadero servicio.
Jesús viene y nos plantea y se pone como ejemplo lo que es un verdadero servicio. Hermanos, Dios mismo encarnado en Jesús vino a esta tierra a morir por usted y por mí. Crucificado en una cruz y al tercer día resucitó. Y solamente a través de Él tenemos salvación. Solamente a través de ese sacrificio perfecto y de la resurrección al tercer día tenemos acceso al Padre. ¿Qué más ejemplo tan grande tenemos de servicio? Quien dio su propia vida. Dice la palabra de Dios: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Dios otorgó en sacrificio a su unigénito Hijo. Jesús siendo rey, Jesús siendo lo máximo, no vino a este mundo y Él mismo hablando para que le sirvan, sino para servir. Pero nosotros creemos todo lo contrario, o en ocasiones practicamos todo lo contrario, aunque decimos que no. Voy a levantar ese papel. No me puedo rebajar a eso. ¿Sabes qué? Te tocó limpiar los baños. No, yo no puedo rebajarme a eso. Qué oso. A mí ponme algo más importante que hacer. A mí dime qué es lo que tengo que hacer. A lo mejor yo predico, yo canto, yo hago esto. Servicio, hermanos. Servicio. Lo hemos repetido ya anteriormente, lo que dice la palabra de Dios. Y al final de cuentas, Jesús mismo lo está diciendo aquí. Dice: les di mi ejemplo para que lo sigan y hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Servir. Usted y yo sí tenemos una posición importante. Somos hijos de Dios. Sí lo somos. Estamos disfrutando de los beneficios de ser hijos de Dios. Pero también debemos de ser los primeros en servir. Los primeros. No sé si usted lo vea de una manera diferente, o como si usted baja de nivel, o no tengo idea. El detalle es de que necesitamos comprender que Jesús mismo vino a servir y Él quiere que hagamos lo mismo que Él. Servir de muchas formas, de muchas maneras. Y miren que es una palabra que es algo que incomoda realmente. El comprender que el servicio, ya lo hemos dicho también, va mucho más allá de que los reflectores estén sobre mí, de que los reflectores estén sobre usted. Es servir de la forma correcta. Reflejar a Jesús en cada intento. Reflejar a Jesús en cada instante de nuestra vida, en cada servicio que hagamos. Es bueno hacerlo. Es bueno hacer cosas buenas, obviamente lo es. Pero no se limita a eso, sino lo más importante es reflejar a Cristo en cada acción que usted y yo hagamos. Eso es lo importante. Porque entonces es así como usted y yo estamos repitiendo, estamos reproduciendo lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Servicio. Servicio en su máxima expresión. Y si usted y yo lo entendemos y queremos servir, que esta es la cuarta práctica misional. El servicio tiene 4 puntos que podemos nosotros observar y aplicar. Lo primero es de que para servir usted debe de estar presente.
Usted debe de tener una proximidad con las personas que tienen necesidad. Ayer lo aprendimos y ayer lo hemos estado aprendiendo. El grupo de vida, ahí la llevamos. Pero usted debe de estar en la línea de batalla, en la trinchera, donde realmente está la necesidad para que pueda servir. Porque entonces nuestro servicio muy seguramente va a ser de dientes solamente. Pero usted requiere proximidad, acercarse a las personas, comenzar con oración, acercarse a la persona que Dios le indicó, escuchar la necesidad, si es necesario comer con ellos, pero necesitamos estar presentes, no ausentes. Número 2, ser perceptivos. Por eso decimos que el escuchar no solamente es con el oído, sino también con nuestros ojos. Hay que ver, hay que escuchar de todas formas. ¿Qué necesita nuestro prójimo? ¿Qué necesita nuestro vecino? ¿Qué necesita nuestra colonia? Ser perceptivos, verlo, no cerrarnos y poner nuestros sentidos a trabajar a favor de esas necesidades. Lo otro es hacerlo personal. Necesitamos tener esa proximidad, ser perceptivos y estar personalmente uno a uno enfrente de la persona necesitada, enfrente de la necesidad que hay en nuestra sociedad. Lo requerimos, hermano. Si usted y yo salimos a las calles, salimos a la esquina, nos vamos a encontrar con muchas necesidades. El día de ayer asistimos a unos hospitales a entregar comida. Y al final, regresando, decidimos llegar también a donde está la policía preventiva, lo que se llama así. Demasiada necesidad. Jóvenes, adultos, señores y señoras ya de la tercera edad, con mucha necesidad. A veces nosotros ni cuenta nos damos. Pero es simplemente voltear a nuestro alrededor y en ocasiones dejar de vernos a nosotros y ver la necesidad de nuestro prójimo, pero hacerlo hombro a hombro, personalmente. Y por último, el libro nos marca que el cuarto punto que usted y yo necesitamos tener en cuenta para poder servir es hacerlo poderosamente. Jesús lo hacía. Jesús iba, preguntaba, escuchaba y ejecutaba poderosamente la solución para ese problema. Hermano, es que pues yo no soy Jesús. No, yo sé que usted no es Jesús, pero tenemos a Jesús en nuestra vida y la palabra de Dios es clara. Dice que mayores cosas podemos hacer y mayores cosas vamos a hacer siempre y cuando estamos en sintonía con nuestro Señor Jesús, siempre y cuando estemos en sintonía con el Padre, siempre y cuando estemos en sintonía con nuestro prójimo y su necesidad. Si esa conexión se pierde o si nunca hemos tenido esa conexión, nuestra vista es limitada. No sabemos a dónde ir, no sabemos a quién ayudar, no sabemos a quién vamos a ir a hablarle. Necesitamos ver mucho más allá de nosotros mismos y comenzar a servir poderosamente, porque servimos a un Dios real, servimos a un Dios poderoso, servimos a un Dios que no muta, que no cambia, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que usted y yo podemos brindar nuestro servicio poderosamente. Y el servir no se limita en la iglesia, en el edificio, en el templo. No se limita a eso.
El servir es algo más grande. El servir es mucho más allá. Vamos a ponernos de pie. Haz un espacio en tus días para hacer comunidad. Realiza la práctica de escuchar y busca oportunidad de servir. Así que si seguimos en esta misma línea con esta serie llamada Comunidad, tu vida en misión, vamos agarrando forma. Orar, escuchar la necesidad, incluso comer con esa persona, y como cuarta práctica misional, servir. Servir. No solamente hacer por hacer o decir por decir, sino más allá, que Dios nos use. Dios lo puede hacer. Así que si usted quiere que Dios lo use su vida para transformar la vida de las demás personas, comience con oración. Ahí donde está en su lugar, usted puede orar y le puede pedir al Señor, le podemos pedir que nos ayude a aplicar estas prácticas en nuestra vida, a aplicar estas prácticas en nuestro diario vivir. Si usted quiere aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador, hoy es el día de salvación. Si usted quiere experimentar el amor que la palabra de Dios lo marca, hoy es el día de salvación. Cualquiera que sea su condición, Dios tiene misericordia de nuestra vida. La palabra de Dios dice que nuevas son cada mañana, son misericordias. Y ahorita en este instante estamos experimentando misericordia de parte de Dios. Así que si usted quiere aceptar a Cristo en su corazón como único y suficiente Salvador, lo puede hacer. Puede levantar su mano y pasar aquí al altar.